El Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 26, vamos a leer desde el verso 14 y dice así la palabra del Señor. Mateo, capítulo 26, verso 14. Entonces, uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y le dijo: ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Cerramos nuestros ojos y oramos. Mi amado Señor, alabamos tu nombre. Te ensalzamos y te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos has dado de poder reunirnos, Señor, para alabar tu nombre, para ofrecerte, Señor, cántico de adoración. Nos diste este día, esta oportunidad para hacer un culto a ti, donde podemos orar a ti y también podemos oír tu voz. Te rogamos, los ojos de nuestro entendimiento se abran para entender tu perfecta voluntad y tú nos guíes con tu Espíritu Santo en todo. Se abra nuestro sentido y lo que oído no oyó, ni ojo vio, ni nunca subió al corazón de los hombres, Señor, suba a nuestro corazón, vean nuestros ojos y oigan nuestros oídos. Se abran nuestro sentido para entender tu perfecta voluntad y en todo nos esté dirigiendo. Padre, gracias. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Saludamos a los hermanos del otro lado del canal. El Señor les bendiga. Quiera el Señor sean fortalecidos en el hombre interior y a pesar de las luchas y las batallas que sostengan, se mantengan firmes, siguiendo adelante, rumbo a una perfección que Dios nos va dando en el servicio de la fe. Nosotros hemos leído algo muy importante en esta noche, que nosotros sabemos que las Escrituras a nosotros siempre nos dejan una enseñanza, ya sea buena o ya sea mala, es decir, nos muestra muchas veces lo bueno para que veamos lo que vamos a alcanzar nosotros si obedecemos a lo que el Señor nos está mandando, nos está requiriendo. Entonces, mediante las Escrituras nosotros vemos el destino de muchos, vemos el destino de los malos y vemos el destino de los que aman al Señor, vemos el destino de los obedientes y el destino de los desobedientes. Y siempre vimos que nunca le fue bien a los desobedientes. Los desobedientes siempre les fue mal, siempre fracasaron, siempre fueron hacia atrás. Sin embargo, aquellos que amaban la palabra de Dios, que amaban la ley de Dios, su fin fue diferente. Porque estos caminaron por el camino de vida y iban siguiendo aquel que era la verdad, que era la vida. Nosotros leímos en este pasaje algo muy triste, recordando lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Nosotros vimos cómo es que el Señor llamó a Abraham amigo. Entonces vimos el valor que tiene el ser amigo y más el valor que tiene el ser amigo de Dios. De ahí Dios nos mostró que nosotros tenemos que saber elegir a nuestros amigos, porque si nos hacemos amigos del mundo, entonces el mundo nos va a llevar hacia un lugar. Sabemos, el mundo separa de Dios, aleja de Dios a la persona, porque el mundo tiene que ver con la dirección que el diablo le da a todos los hombres, una sociedad guiada por el diablo que cada vez lo va separando más y más y más y más de Dios. Entonces el Señor nos mostró que una cosa es ser amigo de Dios, como dijo el Señor de Abraham, Abraham mi amigo, y otra cosa es ser amigo del mundo, porque el que se constituye en amigo del mundo, el que se hace amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Y como enemigo de Dios, se pierde todas las bendiciones que Dios tiene para aquellos que le aman.
porque el mundo lo va separando del Señor, lo va separando de la iglesia, le va poniendo tropiezo para que no se acerque a Dios, le va poniendo idea, pensamiento, justificaciones con que se justifiquen para decir yo por esto no voy a la iglesia, y se van separando sin darse cuenta que se separan de Cristo. Las personas no se dan cuenta, los creyentes no se dan cuenta que al separarse de la iglesia se separan del cuerpo de Cristo, porque la iglesia es el cuerpo, de cuyo cuerpo Cristo es la cabeza. Entonces significa que separarse de la iglesia es separarse de Cristo, del cuerpo de Cristo, aunque ellos no lo puedan considerar ni lo puedan ver de esa manera. Entonces nosotros vimos lo que es ser amigo de Dios y lo que es ser amigo del mundo, que se constituye en enemigo de Dios. Y vimos nosotros cómo es que Abraham llegó a ser amigo mediante la fe, y nosotros vamos siguiendo las pisadas de Abraham, que son justamente las pisadas de fe. Nosotros seguimos las pisadas de fe de Abraham para creer como él creyó a todo lo que Dios le decía, sin ver, hermanos, ni que se produzcan cosas raras. Entonces nosotros miramos en esta noche este pasaje, cómo es que tiene que ver con un hombre del cual Jesús dijo así. Le dijo Jesús a sus discípulos: si vosotros permaneciereis en mi palabra, el hecho de permanecer en mi palabra, ustedes van a ser verdaderamente mis discípulos, y la verdad a ustedes lo va a hacer libre, verdaderamente libre, hombres libres. Nosotros leímos en este pasaje de uno de sus discípulos, de uno de los apóstoles, que la Biblia dice que se concordó, se puso de acuerdo con los principales sacerdotes para entregar a Jesús. Entonces estamos hablando de alguien que Jesús dijo que era amigo de él. Jesús dijo así: si vosotros hiciere lo que yo os dijere, entonces vosotros seréis mis amigos. Entonces estamos viendo de alguien que era amigo del Señor, que el Señor lo consideraba su amigo. Sin embargo, en este pasaje vemos la intención de un corazón no convertido, de un corazón que no era amigo del Señor, y de un corazón que simplemente iba detrás del dinero. Lo leemos de vuelta, dice así. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y le dijo: ¿qué me queréis dar y yo os entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Entonces dice, desde entonces que se puso de acuerdo ¿con quién? Con sus amigos. Entonces, si era amigo de los enemigos del Señor, entonces esto significa que no era amigo del Señor. Jesús lo consideraba su amigo, pero él no era amigo del Señor, porque nunca se traiciona a un amigo. A un verdadero amigo nunca se lo traiciona. Por eso nosotros hablamos de una verdadera amistad. Dijimos que la amistad en Dios es una amistad que lo lleva a tener un genuino compañerismo, y de ahí, hermano, al tener un genuino compañerismo, entonces se vuelve la persona como un compañero de milicia, se vuelve una persona como alguien que se le puede dar la mano de compañía, es decir, porque se tiene confianza. Nosotros hablamos de la amistad y dijimos que la amistad era algo que se construía, y que la amistad no era algo así nomás, sino que era una relación, un afecto personal desinteresado que nace, se fortalece y es una construcción. Esa construcción es lo que Jesús fue construyendo con los 12 apóstoles, entre ellos Judas. Entonces Jesús iba construyendo una amistad con todos ellos, y ellos iban construyendo una amistad con el Señor, excepto uno, que en apariencia parecía que estaba de acuerdo en todo con el Señor, que en apariencia parecía que estaba preocupado por los pobres, porque cuando se derramó un perfume muy caro en la cabeza del Señor, él dijo, se podría haber vendido este perfume carísimo y con eso
eso haber dado de comer a los pobres. Entonces parecería muy creyente, muy temeroso de Dios. Parecería como que era un hombre piadoso en apariencia. Pero dentro de su corazón no había lo que expresaba con su boca. Quiere decir que una cosa es la apariencia, lo que alguien como hipócrita puede mostrar, como que está todo bien, como está todo correcto, como alguien que en su corazón odia, pero con su boca dice que ama, como alguien que se muestra bueno, pero las intenciones dentro de su corazón no son las correctas, no son buenas, entonces tiene la apariencia. Eso se llama hipócrita. Ahora, nosotros miramos acá a Judas. Y la Biblia dice así, que se puso de acuerdo para entregar. ¿Sabe lo que es eso? Eso se llama traición. No hay peor cosa que un traicionero, no hay peor cosa que un traidor. Un traidor es lo peor que puede haber. Yo estaba buscando, hermanos, sobre lo que es un traidor, porque viendo a Judas y viendo que íbamos a hablar de lo que es la traición, de cómo es que Judas traicionó al Señor, el proceso de esa traición y el fin de aquellos que traicionan, porque toda acción tiene una reacción, toda acción tiene una consecuencia y la traición tiene una consecuencia. Y la traición de Judas contra el Señor tuvo una consecuencia muy grave, gravísima. Entonces la traición no es algo así nomás, bueno, traiciono, no pasa nada. No, tenga cuidado que el traicionar, se puede traicionar la fe, se puede traicionar la amistad, se puede traicionar el matrimonio, un montón de cosas uno puede llegar a traicionar. Y ser un traidor es tremendo. Entonces yo busqué algún artículo como para enriquecer lo que es la traición, algún artículo, y encontré este artículo que se lo voy a leer respecto a el traidor o la traición. Escuche lo que dice este artículo. Este artículo habla de la estrategia del traidor o de aquel que traiciona. Escuche lo que dice. Dice así: nadie traiciona de un día para el otro. No. La persona que traiciona, lo primero que hace es entrar en el círculo de intimidad afectiva y la mayoría de las veces conoce internamente a quien va a traicionar. ¿Cuánto tiempo estuvo Judas con el Señor? Lo llamó como a los 12, como a los 11, a él también lo llamó al ministerio. ¿Con quién anduvo Judas? Judas anduvo con el Señor. Más de 3 años estuvo con él. Quiere decir que sabía su entrada, sabía su salida, sabía a dónde iba a orar, sabía a dónde ellos se cobijaban, sabía a dónde iban a... Él sabía, conocía todo. Entonces dice así. Dice, nadie traiciona de un día para el otro. La persona que traiciona, lo primero que hace es entrar en el círculo de intimidad afectiva, se hace el amigo, y la mayoría de las veces conoce internamente a quien va a traicionar. Posee información y tiene acceso a dicho círculo como amigo para luego traicionar al otro. El traidor se toma su tiempo para ir construyendo internamente ideas, pensamientos que justifiquen la injusticia que va a cometer. De hecho, en general, esta persona está convencida de que su comportamiento es correcto y honorable, pues lo ha estado meditando. Utiliza entonces la traición como una manera de reparar la injusticia experimentada. Entonces él piensa que su traición está justificada por las cosas que me hicieron. Hirieron mi orgullo, hirieron mis buenos pensamientos, las cosas que me hicieron. Entonces se justifica y piensa que las cosas que le hicieron es justificativo para traicionar. El traidor se toma su tiempo para ir construyendo internamente ideas. Él va forjando sus ideas. Pensamiento que justifica la injusticia que va a cometer.
De hecho, en general esta persona está convencida de que su comportamiento es correcto y honorable, pues lo ha estado pensando. Utiliza entonces la traición como una manera de reparar la injusticia experimentada. De esta manera logra cubrir la realidad externa, las situaciones que vivió, con su mundo interno. Dicha explicación sería la forma de encontrarle coherencia a sus hechos y a sus pensamientos. Esta justificación que se hace el traidor muchas veces posee un contenido persecutorio. El otro me lastimó a propósito, el otro me usó, el otro me engañó. Aquí es donde aparece el orgullo herido. Quien traiciona siente que ha sido engañado. Interpreta lo vivido como una lesión a su propia estima que cobra así fuerza para conducirnos finalmente a cometer el acto de traición. La traición es la manera de reparar la estima herida, la insatisfacción interior basada en sus propias realizaciones, ya que quien traiciona se siente fuerte, por eso hace la traición, se siente fuerte, por eso hace la traición. Entonces surge en él o en ella el odio y el deseo de destruir al otro. No es capaz de atravesar esta herida a su orgullo y permanece anclado en ella. Como consecuencia, comienza a manifestar rasgos psicopáticos y busca lastimar al otro. Lo que el traidor ignora es que, más allá de la desilusión real o imaginaria que pudo haber sufrido, en realidad este impulso por destruir al otro, está basado en una acumulación de frustraciones, decepciones y conflictos internos que tiene. Algunos traidores buscan grupos de apoyo para armar un complot. Es decir, no se conforma con él, sino que busca ver quién está de acuerdo con él para armar el complot. Algunos traidores buscan grupos de apoyo para armar un complot. Es decir, aliados, personas con quienes puedan armar coaliciones, pseudoalianzas afectivas, con el fin de destruir a sus víctimas. Es el temor inconsciente de enfrentar cara a cara al otro lo que lo conduce a buscar una tropa para así poder resolver finalmente lo que en muchos casos no son más que celos infantiles no resueltos. Esto es un artículo que buscando respecto a la traición de lo que íbamos a hablar, encontré y me pareció muy interesante, porque tiene que ver con la traición, con lo que hizo Judas. Jesús lo consideraba un amigo, estaba en el círculo íntimo de él, estaba con el Señor. Donde iba el Señor, iba él. Le fue confiada la bolsa. Él tenía la bolsa del dinero que ellos iban recaudando, le iban donando, él tenía la bolsa. Él era el que iba a hacer las compras, es decir, había una plena confianza en él. Había una amistad surgida justamente de ese acto de estar juntos, de hablar, de charlar, es decir, se fue forjando, se fue construyendo una amistad. En Jesús hacia él, sin embargo, en él hacia Jesús no, porque si hubiera habido verdadera amistad, nunca hubiera ido a los sacerdotes a decirle, si ustedes me pagan, yo se los voy a entregar a ustedes, voy a buscar, voy a ver la forma, a ver cómo puedo hacer y lo voy a entregar en la mano de ustedes si ustedes me dan un buen dinero. Por eso volvemos a lo que hemos leído. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata
y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Entonces, ¿sabe qué significa eso? Tenía la apariencia de amigo, pero él estaba esperando a ver que cometa un error, que haga algo indebido, que haga algo que no está bien para poder ir, denunciar, decir, hizo aquello, hizo lo otro, hizo lo otro. Es decir, ¿qué clase de amigo era? Ese no es un amigo. Un amigo no está buscando los errores de los demás para ir a anunciarlo y a mostrarlo públicamente. Sí, lo que hizo, ese no es un amigo, es un traidor a la amistad que se le brindó. Un traidor. Por eso nosotros en esta noche vamos a hablar de Judas, un traidor. Un traidor al amor que el Señor le dio porque el Señor lo amó. Un traidor al Señor que lo ayudó, un traidor al Señor que lo alentó, un traidor al Señor que le brindó todo. ¿Qué es lo que no le dio el Señor a Judas? Aún los secretos más íntimos de comunión con Dios que tenía, se lo daba a conocer a sus amigos, y entre ellos estaba Judas. Sin embargo, acá nosotros miramos la posición de Judas. La posición de Jesús para con Judas era una posición de amor y de ayuda. Sin embargo, la posición de Judas para con el Señor era una posición de entrega por un corazón no convertido. Entonces dice así: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y le dijo: ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Hay algo muy curioso que en el libro de Juan, capítulo 13, verso 2, habla y dice de Judas. Escuche bien, dice así, Juan capítulo 13, verso 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, entonces nosotros miremos, así que el diablo le sembró la idea. Es tremendo eso, que el diablo le sembró la idea, porque ¿cuántas veces el enemigo viene y pone pensamiento en la mente de la persona, y si usted no lo espanta, no corre esos pensamientos pueden llegar a anidar y pueden llegar a meterse dentro de su cabeza y de su mente? Nosotros no podemos evitar que los pájaros vuelen por encima de nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido en nuestra cabeza. Ellos pueden pasar, los pensamientos pueden venir, pueden venir. Nosotros podemos echarlo porque no queremos esos pensamientos de traición, no queremos esos pensamientos que no van conforme a la voluntad de Dios. Nosotros no lo queremos, entonces lo podemos espantar. Lo terrible es cuando dejamos que esos pensamientos se asienten en nuestra mente y el diablo lo repite una y otra vez y le suena en la mente, y usted, en lugar de espantar esos pensamientos, los recibe y los acepta. La Biblia habla de Abraham, el cual fue constituido amigo de Dios, que cuando Dios quiso hacer un pacto con él le dijo a Abraham que él mate unos animales, aún unos palominos, y los animales los parta en el medio y los ponga ahí, y que él espere hasta que venga el Señor. Y cuando hizo eso Abraham, él estaba esperando, dice, cayó a la noche, venían, dice, las aves para comer, venían las aves para llevar, aves de rapiña, y dice que él las corría. Podía haberla dejado, entonces las aves se llevaban la ofrenda que él había hecho para Dios. Pero no, esa ofrenda era para Dios, por eso él las corría. Usted piense, su corazón, su mente, ¿para quién se lo dio? ¿A quién se lo dio? No se lo dio al Señor, se lo dio al Señor. Entonces, ¿cómo vamos a permitir que pensamiento inducido por el diablo se asienten en nuestra cabeza? Más pensamientos de traición. Traición en contra del Señor. Podía haber espantado los pensamientos de traición Judas, pero no lo hizo, lo aceptó.
le pareció bueno los pensamientos, la idea, lo que el diablo le estaba sembrando, le pareció bueno. Por eso, primero vinieron los pensamientos, las ideas de Satanás, y luego él fue a los sacerdotes y le ofreció, ¿cuánto me van a dar si yo lo entrego? Pero primero el diablo le sembró. Tenemos que tener cuidado con lo que el diablo siembra en nuestro corazón. A veces puede sembrar a través de pensamientos o a veces a través de palabras de otros que nos dicen cosas justamente para que nosotros también nos saliemos. Nosotros vimos qué es lo que hace un traidor. Busca a quien esté de acuerdo con él. Entonces, ¿qué hace? Busca personas, gente para hacer un complot. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Usted está de acuerdo conmigo? ¿Usted está de acuerdo? Entonces le siembra los pensamientos y ahí está la decisión de la persona. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Voy a tomar este sembradío de pensamiento humano o voy a echar los pensamientos para seguir con los pensamientos de Dios? Nosotros decidimos qué vamos a hacer. Nosotros decidimos. El traidor busca complot, busca personas que estén de acuerdo con él. Pero un traidor conmigo, yo no estoy de acuerdo con un traidor. Yo estoy de acuerdo con el Señor. ¿Cuántos están de acuerdo con el Señor? Estamos de acuerdo con el Señor, no con un traidor. No estamos de acuerdo con Judas. Tal vez Judas le habrá dicho a alguien más, pero yo no, ¿cómo va a hacer eso al maestro? ¿Cómo le va a hacer eso al maestro? No, por favor, no, en desacuerdo. Vienen los pensamientos, nosotros los corremos. No podemos evitar que vengan esos pensamientos, pero sí podemos evitar que se implanten y que hagan nido en nuestra cabeza. Ahora, usted fíjese lo que ocurrió en el corazón de Judas. Dice, el diablo había puesto en el corazón, es decir, hizo un sembradío, sembró una semilla de pensamiento malo, de idea mala, de buen dinero, un montón de cosas le sembró, parecía como que estaba buena la idea. Pero tenía que haber pensado, pero esta idea está en contra de mi Señor. ¿Cómo voy a ir en contra de Jesús? ¿Cómo voy a ir en contra de la verdad? ¿Cómo me voy a oponer a la verdad de Dios? No puedo oponerme a la verdad de Dios. Tenía que haber rechazado. ¿Pero qué hizo Judas? Aceptó los pensamientos de Satanás. Le sembró pensamiento y él lo recibió, lo aceptó. ¿Y qué es lo que hizo luego? Fue a los principales sacerdotes y le dijo, muchachos, si ustedes me dan un buen dinero, yo se los entrego a Jesús. Y ni corto ni perezoso, los enemigos del Señor dijeron, bueno, te vamos a dar un buen dinero, 30 monedas de plata. Y dijo Judas, buen dinero es. Bueno, y luego dice, a partir de entonces veía la oportunidad. A ver, ¿en qué lo puedo agarrar? A ver, ¿en qué lo puedo acusar? A ver, ¿qué puedo llevarle a mis amigos los sacerdotes para que ellos puedan actuar en contra de Jesús? Desde entonces, dice, buscaba oportunidad contra el Señor para entregarle por lo que el diablo sembró en su mente y en sus pensamientos, por todo lo que el maligno había sembrado. Cuando nosotros leemos en el libro de Marcos capítulo 14, verso 17, dice lo siguiente: la noche que el Señor tomó la última cena con los discípulos, cuando lo mandó que busquen un lugar para celebrar la Pascua, y fue la última cena que compartió con ellos y la última vez que habló de los secretos de Dios con todos sus discípulos, entre ellos Judas. Cuando llegó la noche, dice Marcos 14, verso 17, y cuando llegó la noche, vino él con los 12, y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Que come conmigo es que está en mi mesa, es decir, que come de mi plato, es decir, que está en íntima comunión conmigo. De cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse
y a decirse uno por uno, ¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo? Entonces, ¿cómo? Uno de ustedes me va a entregar. Y dijeron ellos, ¿será que yo lo voy a entregar? Yo no quiero entregar al maestro. Y otro, ¿será que yo? No, yo tampoco quiero. ¿Y será que yo? No, yo tampoco quiero entregar al maestro. Y Jesús dijo, uno de ustedes me va a entregar. ¿Seré yo? Y el otro dijo, ¿seré yo? Él respondiendo le dijo, es uno de los 12 el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces, ¿qué tan terrible es la traición? Parece como nada, pero usted no sabe las cosas que produce la traición. En un matrimonio, lo que produce la traición, la destrucción de un matrimonio a causa de la traición. En una amistad, lo que produce la traición, una separación a causa de la traición. ¡Qué terrible que es! Que entre alguien en una comunión íntima y conoce los secretos de la persona y luego que ocurre algún suceso se separa y luego va y lo traiciona y comenta cosas que nunca tenía que haberle comentado su amigo, porque en su momento era su amigo y ahora su amigo se volvió su enemigo. Entonces, ¿qué tan terrible es ser un traidor? Parece como que nada, pero es muy terrible ser un traidor. Jesús dijo así, a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay. Así que para el traidor hay un ay. Así que Dios que conoce todas las cosas y es el juez de todas las cosas, es también el vengador de sus hijos. Así que Dios es vengador del malo. Por eso es que el apóstol dice, no venguéis a vosotros mismos, dejá que la venganza le pertenece al Señor, dejá que Dios sabe lo que va a hacer. ¿Sabe lo que es caer en la mano del Señor? Por eso Jesús dijo así, a la verdad, el Hijo del Hombre va como está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Es decir, es mejor si no hubiera nacido que lo que va a hacer. Es mejor, si no hubiera nacido hubiera sido mucho mejor. Por lo que le va a esperar, lo que le espera. Mejor hubiera sido que no hubiera nacido que ser un traidor. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Bueno le es haber sido. Ahora, cuando nosotros leemos en Juan, mire qué sorprendente esto, en Juan capítulo 13, verso 27, mire lo que expresa Juan del traidor. Juan capítulo 13, verso 27 dice así, respondió Jesús, porque le preguntaron, Señor, ¿y quién es? Pedro lo miró a Juan y le dijo, Juan, pregúntale, vos que estás cerca de él, pregúntale, ¿quién es el que te va a entregar? Nosotros nos estamos mirando, seré yo, será vos, nos estamos mirando entre nosotros, no sabemos quién, pero él sí sabe, Juan, preguntarle. Y Juan le preguntó. Y en este Juan 13, 27 dice así, y respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró
en él. Miren lo que es. Primero le sembró idea, le sembró pensamiento. Él, en lugar de echar fuera las ideas, los pensamientos y todas esas cosas que venía, abrazó los pensamientos del diablo, abrazó los pensamientos de traición, fue en busca de la traición y de bienes materiales. Y la Biblia dice, mire lo que ocurrió. Primero recibió las ideas, pero cuando tomó el bocado que el Señor le dio, la Biblia dice bien clarito, Satanás entró dentro de él. ¿Sabe lo que es eso? Que el diablo se meta dentro de la persona. Nosotros en la iglesia imploramos y rogamos a Dios que su Espíritu Santo venga sobre de nosotros. Él dice que nos ha hecho templo de su Espíritu Santo y rogamos que como morada del Espíritu venga el Espíritu de Dios sobre de nosotros. Sin embargo, mire lo que entró dentro de él. No entró un demonio. No entró un demonio menor. Dice que Satanás se metió dentro de él, porque era un combate entre Satanás y Cristo, es decir, una lucha. Satanás se metió dentro de él. Es decir, ¿por qué el diablo se metió? Porque él aceptó los pensamientos. Cuando nosotros aceptamos los pensamientos cerrados, equivocados de hombre, de mujer, pensamientos satánicos, diabólicos, no nos damos cuenta que detrás de los pensamientos que aceptamos puede venir y meterse algo dentro de nosotros. Entonces, el cuidado que tenemos que tener con lo que vemos, el cuidado que tenemos que tener con lo que oímos y el cuidado que tenemos que tener con los pensamientos que vienen sobre de nosotros. Si aceptamos los pensamientos del maligno, tenga cuidado, no sea cosa que Satanás se meta, que es lo que le ocurrió a Judas. Porque la Biblia dice, y tras el bocado, Satanás entró en él. ¿Por qué entró? Porque le abrió la puerta. ¿Y cómo le abrió la puerta? Porque le aceptó los pensamientos, lo que decía, le dio la razón, que tenía razón Satanás. Sí, no, tiene razón Satanás. Se puso de acuerdo, se puso en complot con Satanás para ir en contra de la verdad de Dios, en contra del Hijo de Dios. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y el verso 30 dice, cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y se fue, y era ya de noche. Se fue, pero ¿a quién se llevó dentro de su corazón? Usted en esta noche se va a ir de acá, pero ¿a quién va a llevar dentro de su corazón? A Jesús. A nuestro amado Señor, a quien amamos. Amamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza y a quien queremos servirle. Porque no queremos ser traidores, sino queremos ser hacedores de la verdad y de la palabra de Dios. Hacedores. Cuando él pues hubo tomado el bocado, dice, luego salió y era ya tarde. Cuando leemos en el libro de Mateo, capítulo 26, verso 47, Jesús estando con los discípulos, después de haber ido a orar con ellos y vuelto, cuando la Biblia dice que se angustiaba, su alma estaba muy triste sobremanera, sentía el peso de lo que venía sobre de él, invitó a los discípulos a que vayan a orar con él y él a un tiro de piedra fue y oró 1 hora, volvió, los encontró durmiendo, los despertó, fue de vuelta, oró, volvió de vuelta, los encontró durmiendo, los despertó, fue, volvió y así hasta que luego dijo, bueno, ya basta, vamos, porque la hora ha llegado. Y este Mateo 26, verso 47 dice así, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente, con espada y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve, maestro, y le besó. Salve, ese salve es un saludo, como diciendo, oh, amado hermano, con la hipocresía dentro de su corazón, querido hermano, con el puñal en su mano para clavárselo de a traición. Qué terrible lo que es.
¡Qué terrible! Enseguida se acercó a Jesús y le dijo, ¡salve, maestro! Y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Listo. Dijo Judas, ahora me voy a buscar las 30 monedas de piezas de plata. Y fue y la buscó. Fue a buscar la recompensa de su traición. Eso es lo que él esperaba, que con su traición tenga una recompensa. Fue en búsqueda de la recompensa. Y le dieron la recompensa y él se fue contento. Lo que no sabía que fue llevado a juicio, en juicio fue hallado culpable. Cuando fue hallado culpable fue condenado a muerte. Y cuando él escuchó que fue condenado a muerte, entonces recién como que se despertó y dijo, ¿qué hice? ¿Cómo hice eso? Aquel que me amaba, me cuidaba, me alentaba, me comunicaba los secretos de Dios, lo que Dios le hablaba, lo que Dios decía, me preparaba, me iluminaba. ¿Qué hice? Es decir, de repente se despertó su espíritu diciendo, he cometido un grave error. Por eso, cuando leemos Mateo, capítulo 27, verso 3, dice lo siguiente. Mateo 27, 3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue y se ahorcó. ¿Cuánto le costó la traición? Qué terrible el peso de la traición, algo dentro del corazón que no le daba paz. ¿Sabe lo que es eso? Cuando pierde la paz con Dios, cuando pierde la comunión con el Espíritu Santo, cuando pierde la comunión con su Señor, ¿sabe lo terrible que es eso? Parece como que tiene todo el dinero del mundo, tiene todas las comodidades, tiene todas las cosas, pero perdió la paz con Dios. Si perdió la paz con Dios, lo perdió todo, lo perdió todo. Lo perdió todo. ¿Qué sintió Judas dentro de su corazón? Yo lo entregué. Se arrepintió porque dijo, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Cómo pude haber hecho eso? El diablo lo guió, lo llevó y hizo lo que tenía que hacer. Listo, ya el diablo lo usó, ahora lo dejó que haga como él quiera. Al temor en su corazón por lo que hizo, al temor de Dios por lo que actuó y a la desesperación adentro. ¿Sabe lo que es eso? Desesperación dentro del corazón por la traición que hizo. La Biblia dice que fue a devolver, acá está la plata, yo no la quiero. Y ellos dijeron, ¿qué me importa más? ¿Vos quisiste hacer eso? No sé, allá vos, listo, andá, llévate el dinero, llévate todo, ya está. No le quisieron recibir el dinero. Entonces se lo devuelvo. No, allá, llévatelo vos, llévatelo nomás. Por eso él lo arrojó, lo tiró y se fue. No tenía paz, no había paz dentro de su corazón, no había descanso, no podía dormir, no podía hacer nada, se sentía desesperado. Por eso, ¿qué es lo que mejor hizo para él? ¿Qué es lo que según él lo iba a sacar de esa posición de desesperación? Lo único que me queda es quitarme la vida, así pensó él. Se arrepintió delante de quien no debía arrepentirse. No era a los sacerdotes a quien tenía que ir. Tenía que ir a aquel a quien traicionó. Y seguro que se iba aquel a quien traicionó, él le perdonaba. Porque todos los pecados son perdonados a los hombres. Él le perdonaba, excepto
la blasfemia contra el Espíritu, pero pecó contra el Señor. Él lo perdonaba, pero se equivocó. En lugar de ir buscando el perdón y en arrepentimiento a Jesús, fue a quienes lo alquilaron, le tiró el dinero ahí y lo primero que hizo fue a quitarse la vida. ¿Sabe cuántas personas hay así que se quieren quitar la vida y nosotros estamos acá con una vida abundante para ir a hablarle a ellos que hay una vida abundante y hay esperanza en Jesús todavía? Por eso decimos, nosotros, si bien grupalmente no evangelizamos, pero en particular cada uno de nosotros tenemos que hablar de Jesús, debemos hablar del Señor. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. ¡Qué decisión! Quitarse la vida a causa de la traición. En el libro de los Hechos, capítulo 1, expande más un poco el ahorcamiento de Judas y dice así, Judas capítulo 1, verso 16. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, guía de los que estaban en contra de Jesús. Es decir, guía porque los llevó, guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros, era uno de los 12. Y tenía parte en este ministerio, salió con nosotros a predicar, salió con nosotros a echar fuera demonios, salió con nosotros. Era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Quiere decir que se colgó. Y cuando se colgó, no solamente se colgó, se le cortó, se ve la soga, se dio en contra debe ser de cabeza en contra de roca y se partió por el medio y sus entrañas se derramaron. Esa fue la consecuencia de la traición de Judas. Toda traición tiene consecuencia. Por eso, antes de traicionar, meditemos. No sea cosa que vamos en contra de la verdad. No sea cosa que sin darnos cuenta traicionemos al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Porque cada miembro del cuerpo de Cristo, cada miembro es Cristo. Porque está Cristo en él, es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, está Cristo. Entonces, traicionar a un hermano antes de hacerlo, piensa en Judas, que todavía tiene tiempo de arrepentirse y de volverse para atrás. Judas llegó hasta el final. Nosotros tenemos tiempo de retroceder de lo malo, enderezar nuestros pasos y volver nuestros pies dentro del camino. Así que mis amados hermanos, mediten en estas cosas, que la traición no gane en nuestro corazón. Hemos sido llamados para ser amigos del Señor. Y Él nos manda diciéndonos a todos nosotros que escuchemos su voz, que escuchemos su palabra. Y Él dice, si hacéis lo que yo os digo, seréis verdaderamente mis amigos. Piense, ¿quiere ser amigo de Jesús? Amén. Somos amigos de nuestro amado Salvador. Cierre sus ojos y vamos a orar. Que la traición no gane en nuestro corazón. Que lo que escuchemos no nos arrastre. Que los pensamientos que vengan en nuestra cabeza no le permita que hagan nido. Córralo de su mente, de sus pensamientos. Expúlselo. No deje que hagan nido. Porque cuando hizo nido los pensamientos en el corazón de Judas, Satanás entró dentro de su corazón. Cierre sus ojos y oramos. Mi amor,